buenas noches, bienvenidos a todos, ¿vale? Pues vamos a empezar. El día de hoy ya oficialmente iniciamos lo que es la materia de matemáticas, ¿vale? Recuerden que vamos a estar trabajando matemáticas todos los martes y jueves, ¿vale? Va a ser de ley, martes y jueves, matemáticas de 8 a 9 y media, ¿vale? Y los sábados en la mañana, ¿verdad? Entonces, pues comenzamos con lo que es la parte de matemáticas y para poder trabajar nuestra materia como debe de ser, pues tenemos que saber qué son las matemáticas, ¿verdad? Porque sí, hemos tenido matemáticas en la primaria, hemos tenido matemáticas en la secundaria, hemos tenido matemáticas en la prepa, prácticamente llevamos más de 8 años trabajando matemáticas, ¿no? Incluso un poquitito más, hasta unos 12 años algunos. Pero en este caso, ¿qué son las matemáticas? Yolo, ¿se acuerda de qué son las matemáticas? Son una ciencia fáctica, ¿no? ¿Una ciencia fáctica, estás seguro? Son una ciencia, estoy totalmente de acuerdo que en efecto son una ciencia, pero ¿qué tipo de ciencia? No me acuerdo. No se preocupe, para eso estamos aquí. Las matemáticas van a ser una ciencia exacta o formal. Vale, repito, las matemáticas son una ciencia exacta o formal que se encarga de ordenar. Aquí está la palabra clave, ordenar todos los fenómenos de la realidad. Es decir, gracias a las matemáticas, nosotros podemos darle un orden a todo lo que nos rodea. Imagínense que están en la escuela y de repente el profesor les dice, no, pues que fórmense por estaturas. No, los que miden 1,60, 1,50, 1,80 se van ordenando. ¿Y qué estamos usando? Números. O, bueno, por ejemplo, la historia, que les dice una línea del tiempo, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, de las principales guerras a nivel mundial, ¿no? Ahí que usamos los años, ¿no? 1800, 1850, 1870, 1900, estamos usando números. ¿Y qué son los números? Pues obviamente los números es la materia prima de las matemáticas. No, nos podemos ir incluso a biología, ¿no? En donde vemos cuántos cromosomas tiene, ¿vale? Una célula, ¿no? Y ahí otra vez usamos números. Entonces, las matemáticas son esenciales porque nos van a ayudar a ordenar absolutamente todo lo que nos rodea, todo, ¿sale? Obviamente el hecho de medir, el hecho de generar este tipo de cuantificación también hace uso de números y están las matemáticas, ¿no? Entonces, eso es esas son las matemáticas. Son una ciencia exacta o formal que nos va a permitir, nos va a ayudar a darle un orden a todo. Entonces, luego me dicen, es que, profe, yo quiero estudiar una carrera que no tenga matemáticas. No, pues no. Hasta los abogados, ¿no? Cuando tienen que cobrar o hacer cualquier cosa, ahí hay matemáticas. Los pedagogos, ¿no? Cuando tenemos que evaluar un curso, evaluar un estudiante, ahí hay matemáticas. Siempre hay matemáticas. Ay, pero los filósofos no. Claro que sí, la filosofía tiene una rama que se conoce como lógica. Y ahí hay muchas matemáticas y son abstractas. Es prácticamente el pensamiento humano analizado desde una forma exacta, precisa. Ahí hay matemáticas. Profe, pero si estudio historia no tengo matemáticas. ¿Cómo crees que no? ¿Cómo voy a ordenar cada hecho histórico? Pues con matemáticas. ¿Me voy a entender? Entonces, olvídense, a partir de ahorita, olvídense que ustedes pueden hacer una carrera que no tenga matemáticas. En todos lados hay matemáticas y a partir de ahorita a ustedes les va a gustar las matemáticas. Y si no, por lo menos las van a dominar, van a saber cómo utilizarlas y para esto, pues vamos a empezar a trabajar con la materia prima de las matemáticas. ¿Qué quedamos que usan las matemáticas para ordenar? Ya por ahí les mencioné. ¿Qué usan las matemáticas para ordenar mi realidad, para ordenar los fenómenos que nos rodean?
¿Números? Números, claro que sí. ¿Sale y vale? Entonces, las matemáticas van a usar números para darle un orden a la realidad. Usan números para darle un orden a la realidad. Tu pregunta, ¿los números existen? Iván, ¿los números existen, caballero? No, 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 ¿verdad que no existen? Los números como tal no existen. Ay, profe, pero pues yo puedo decir que tengo 30 años o que tengo 15 años o que tengo 20 años y ahí está el número. Ah, pero a ver, ¿quién de ustedes ha salido a la calle y se ha tropezado con un 7? ¿O quién se ha tropezado con un 10? Ay, miren, ya pisé un 8. Sí, sí existen en nuestra realidad. O sea, ustedes pueden ver el número ahí caminando. No. No, ¿verdad? Entonces, las matemáticas usan algo que no existe, salvo en nuestra mente. Por eso las matemáticas son una ciencia exacta o formal, porque al usar números, lo que están usando realmente son ideas. Se usan ideas o en este caso, abstracciones. Es decir, mis números no existen como tal, son solamente una idea. O sea, que yo ponga aquí un 5 no quiere decir que esta sea realmente la imagen correcta del 5, porque este 5 es para nosotros, porque así está nuestro idioma. Pero a ver, si ustedes se van a China, ¿a poco en China el 5 es así? Sí, es así. No, ¿verdad que no? Usan signos y símbolos totalmente distintos. Entonces, el 5 como tal es solo una idea. Es una abstracción que nos va a permitir darle un orden a algo. ¿Sí me doy a entender? Y entonces, apréndanse esto. Todas las ciencias exactas o formales van a utilizar ideas, van a utilizar abstracciones. ¿Sale, vale? Y solo existen, aquí se los pongo, solo existen dos ciencias exactas. Solo hay dos, no hay más. Quien le diga que hay más, pues no. Obviamente dos principales, ¿no? De ahí se van derivando algunas más, pero en este caso solo existen dos ciencias exactas o formales. Una de ellas, pues ya se las dije, son las matemáticas. Una son las matemáticas y la otra, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuál es la otra ciencia exacta? Lógica. La lógica, claro que sí. Son las únicas dos ciencias exactas que tenemos, porque ambas trabajan con ideas. Si me doy a entender, las matemáticas, por un lado, trabajan con números, que es una abstracción. Ya les demostré que es una abstracción, no existe el 5. ¿Vale? ¿Vale? Solo existe en nuestra mente y lo utilizamos para ordenar la realidad. Y la lógica trabaja con el pensamiento humano. O sea, en general, cualquier tipo de pensamiento, no solo números. Por eso son las únicas dos ciencias exactas. Oiga, profe, pero la física y la química que luego, no, la física y la química no son ciencias exactas. Lo vamos a ver mañana, que empecemos a trabajar biología, pero la biología es una ciencia fáctica. ¿Por qué fáctica? Viene de facto, hecho. Fenómeno, la biología sí trabaja con hechos, con fenómenos. Por ejemplo, ¿con qué trabaja la biología? Pues con un árbol, con un perrito, con un ser humano, con una célula, y la célula existe, el perro lo existe, yo puedo llegar y de repente tropezarme con un perro, o yo puedo chocar con un árbol, o sea, existe, está ahí, no está solo en mi mente, no es una abstracción como los números. Por eso la física, la química y la biología son ciencias fácticas naturales. También tenemos ciencias fácticas sociales, como la historia, ¿sale, vale? Pero acuérdense, solo existen dos ciencias exactas, las matemáticas y la lógica, no hay más. ¿Y por qué son exactas o formales? Porque sus resultados son precisos, no pueden variar, porque realmente estamos trabajando con ideas, con pensamientos. ¿Me doy a entender?
dudas de qué son las matemáticas, de para qué sirven las matemáticas y de las dos ciencias exactas que existen? ¿Me podría explicar un poquito más de la lógica, por favor? Claro que sí. En el caso de la lógica, lo que hace es estudiar la forma en la que el ser humano procesa una idea, un pensamiento. Por ejemplo, nosotros diríamos, aquí tenemos una proposición lógica, ¿no? Que sea P igual a está lloviendo. Eso es una idea, está lloviendo, ¿no? Y aquí ponemos otra proposición, R, hace frío. Las proposiciones prácticamente son enunciados o sentencias que se pueden negar o que se pueden afirmar. Entonces, la lógica lo que hace es englobar una proposición o un enunciado en forma de una variable para procesar estas ideas de una manera precisa, utilizando símbolos. Por ejemplo, yo podría decir, hay una operación que se llama la negación. La negación normalmente se utiliza con el signo de menos o con este signo que tenemos aquí. Ahí está. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo no P, esto, si P es está lloviendo, aquí está lleva tilde, si P es está lloviendo, entonces no P sería no está lloviendo. Y por ejemplo, podemos agregar otra operación que se llama conjunción y sería entonces no P, fíjense, no P, y aquí le pondríamos I, ¿dónde está este simbolito? Ahí está, I, R. Si yo tengo que P es la proposición que afirma que está lloviendo y R es la proposición que afirma que hace frío, entonces diríamos que no P y R, esto significaría no está lloviendo y hace frío. Si yo, por ejemplo, hago esto y pongo no P y no R, ¿qué significa? Pues significa no está lloviendo y no hace frío. O podemos utilizar más operaciones lógicas, ¿sale y vale? Como esta condicional, que sería esta es una condicional que dice, si está lloviendo, entonces hace frío. ¿Sí me voy a entender? O sea, lo que hacemos es pensamientos o ideas cotidianas, las representamos en un lenguaje preciso, mediante operaciones lógico-matemáticas. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí, o sea, prácticamente la lógica lo que hace es estructurar el pensamiento humano de una manera precisa, mediante signos, símbolos y operaciones matemáticas, lógico-matemáticas. Dale, ¿vale? Esto normalmente la parte de lógica se ve para las personitas que van para área 4. Si van, por ejemplo, para pedagogía, para literatura, si van para arte, para teatro, el examen sí les pregunta filosofía. Y en filosofía viene un apartado que es de lógica. Y a todos los que van para área 4 sí les enseño ya así minuciosamente lógica. Los que van para las demás áreas, 1, 2 y 3, no les preguntan lógica. Pero si van, por ejemplo, para área 1, pues les recomiendo que sí tomen la clase de lógica, porque cuando entren a la ingeniería van a llevar al menos una materia o dos en donde van a tener como base la lógica. ¿Sale, vale? ¿Dudas de esta parte? No. Perfecto. Ahí les va captura de pantalla por WhatsApp. Listo. Sigo entonces. Ahora sí, regresando a matemáticas. Vamos a regresarnos a matemáticas y recuérdenme entonces,
¿Cuál es la materia prima de las matemáticas? ¿Qué usan las matemáticas para poder ordenar nuestra realidad? Números. Números, perfecto. Y entonces, obviamente, para poder trabajar correctamente las matemáticas, debemos de conocer la clasificación de los números. ¿Vale? Clasificación de los números. Ojo, esto es bien importante. De hecho, yo me acuerdo que yo lo vi en secundaria, ¿vale? Entonces, ojo aquí, presten mucha atención. Vamos a trabajar los números como conjuntos infinitos. ¿Por qué? Porque al ser ideas, ¿a poco las ideas se acaban? O sea, ¿yo puedo dejar de tener ideas? No, No, ¿verdad? Y si un número es una idea, ¿creen que los números se acaben? no, No, ¿verdad? Entonces los números son un conjunto infinito de ideas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hay conjuntos infinitos más pequeños que otros, ¿vale? ¿Vale? Que se les conoce como subconjuntos, ¿vale? Pero vamos a empezar con el conjunto más grande de todos los números, ¿no? Hasta el momento, ¿vale? ¿Vale? El conjunto más grandote que tenemos de números se le conoce como números complejos. Estos números complejos los vamos a trabajar en este curso porque los que van para área 1 y para área 2 sí les viene una operación de números complejos. ¿Vale? ¿Vale? Pero para poder definirles números complejos, requiero que nosotros tengamos conocimiento de otros dos tipos de números. Por un lado, vamos a tener. Cristo, qué fea llave. Ahí está. Vamos a tener los números reales y por otro vamos a tener los números imaginarios. Y entonces, ¿qué son los números complejos? Bueno, pues los números complejos son la unión, la suma de un número real más un número imaginario. Esos son los números complejos. Aquí se los voy a poner. Es la suma de un número real más un número imaginario. Apréndanse eso. Los números complejos van a ser la suma entre un número real y un número imaginario. Es decir, un número complejo tiene una parte que es real, una parte que yo puedo utilizar en mi realidad y una parte imaginaria que solamente existe en nuestra imaginación. Por eso se llama imaginario, porque de manera real yo no lo puedo ver representado en mi entorno. ¿Sí me voy a entender? O sea, físicamente y matemáticamente un número imaginario no lo puedo utilizar para ordenar mi realidad. Sin embargo, hay ciertos ejercicios, ciertas abstracciones y operaciones matemáticas que me van a arrojar números imaginarios. Es decir, que las condiciones de esta realidad no van a estar, no me van a permitir ordenar lo que yo tengo frente a mí. Pero puede generarse solamente en nuestra imaginación. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo, un número imaginario sería la raíz cuadrada de -4. A ver, vamos a pensar, vamos a preguntarle a ver a quién. Karen Yamilet, la operación de raíz cuadrada nos busca un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé el radicando o lo que tengo dentro de la raíz, pero tiene que ser el mismo número. Entonces, por ejemplo, Karen Yamilet, si yo le pregunto raíz cuadrada de 9, dígame un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 9.
4.5, algo así. A ver, otra vez, un número que No. 3. Número 3, exactamente, porque si yo multiplico 3 por 3, me da 9. Entonces, la raíz cuadrada de 9 sería 3. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad, Yamilet? Sí. Eso. A ver ahora, Joana, dígame un número que multiplicado por sí mismo 2 veces, el mismo, o sea, el mismo, me dé menos 4. Menos 2. Menos 2, a ver, vamos a ver. Si yo multiplico, por ejemplo, menos 2 por menos 2, a ver. O al revés. ¿Al revés? ¿Cómo al revés? Sería menos 2 y más 2. Y más 2, pero ¿qué cree? Que ya son números distintos. El menos 2 y el más 2 ya son dos números diferentes. No es lo mismo que diga, usted sacó 10, sacó menos 10 en el examen, no es igual, ¿verdad? Ya cambia, ¿sí o no? Y acuérdense que la condición es que sean números iguales. En efecto, si yo multiplico menos 2 por más 2, sí me da menos 4. Muy bien, pero, ¿qué cree? La raíz cuadrada a fuerza me exige que sea el mismo número. Entonces, ¿cuál se les ocurre? Katie, ¿cuál se le ocurriría a usted, Katie? Pues no hay, se tiene que sacar el menos 1. Se puede dividir. Muy bien, efectivamente. No hay, no existe. Todas, aprendan esto. Todas las raíces pares de números negativos son números imaginarios, porque no existen. O sea, yo no puedo encontrar algo que al multiplicarlo por sí mismo 2 veces me dé un número negativo. No se puede. ¿Por qué? Porque si yo multiplico dos números negativos entre sí, me va a dar positivo. Y si yo multiplico dos números positivos entre sí, me sigue dando positivo. Entonces, aquí vean cómo se soluciona. Esto lo vamos a ver más adelante. Yo les voy a enseñar, ¿vale? Pero vean qué es lo que se hace. Al tener esto, lo que hacemos es, ¿cómo factorizaría la raíz de menos 4? Menos 1 por 4. Vamos a ponerle 4 por menos 1, ¿le parece? Va. Perfecto. 4 por menos 1. Vean, aquí, ¿cuánto es 4 por menos 1? Menos 4. Menos 4. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ninguno de ustedes se ha perdido. ¿Vamos todos bien? Va. Ahora voy a distribuir mi raíz y me va a quedar raíz de 4 por raíz de menos 1. Ahora sí, pregunto, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 4? Díganme un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé 4. 2. Ahora sí es el 2, claro que sí, y se pone 2 veces la raíz de menos 1. ¿Pero qué creen? En los números imaginarios, como muchos ejercicios me daban como resultado un número imaginario, pues se estandarizó un numerito que se conoce como I, que más adelante vamos a trabajar con I hasta que nos cansemos, porque hay muchas operaciones que se hacen con I, por lo menos para nivel superior. En secundaria no, pero para nivel superior sí. Entonces, esto aquí vale raíz cuadrada de menos 1. Y entonces, si I vale raíz cuadrada de menos 1 y yo tengo como resultado que la raíz cuadrada de menos 4 es 2 veces la raíz cuadrada de menos 1, entonces esta I la puedo sustituir por la raíz cuadrada de menos 1 que tengo aquí arriba. Y entonces la raíz cuadrada de menos 4 me quedaría 2 veces I. Y este es el número imaginario. ¿Sí logran verlo? Para muchos es nuevo, porque normalmente en las prepas no trabajan números complejos y menos números, no trabajan números imaginarios y menos números complejos, como que se buguean sus profes y no los ven. Entonces, en este caso, la raíz cuadrada de menos 4 es 2i, que realmente es un número imaginario. Con base en esto, si yo, por ejemplo, quisiera sacar raíz cuadrada de menos 9, ahora sí, ¿cuánto creen que sea la raíz cuadrada de menos 9?
Si la raíz 3i, exactamente, porque sería 3 por la parte o por el número imaginario, ¿no? ¿Cuánto sería entonces la raíz cuadrada de menos 16? 4i. Eso, mero, 4i, claro que sí. ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de menos 25? 5i. 5i, ahí está. Y estos son los números imaginarios. ¿Sale, vale? Repito, más adelante cuando lleguemos a operaciones de números complejos, vamos a estar, pero viendo números imaginarios fácil como una semana completa, unas 3 horas completas de puros números imaginarios. ¿Sale, vale? ¿Dudas de qué son los números imaginarios? ¿Nos podría dictar qué son los números imaginarios? Claro que sí. Los números imaginarios tienen por ahí, a ver, anótenlo. Números imaginarios son aquellos que forman parte de los números complejos y son el producto o la multiplicación de un número real, ¿Puede repetir? ¿De números complejos y qué? de números complejos, y son el producto o la multiplicación de un número real por la unidad imaginaria i. ¿Sí quedó? Dudas. Y acuérdense cuánto vale i. I vale raíz cuadrada de menos 1. I vale raíz cuadrada de menos 1. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Con confianza, ¿vamos bien? Sí, profe. Eso. Ahora, los números imaginarios, repito, no van a servir para ordenar mi realidad. No es como que le diga, ay, por favor, me vende 2 kilos de papa. Pues no, ¿verdad? O que vaya y, ay, me da 3/4 y de pastel. Pues no, ¿verdad? O me da 5 medios y de bisteces. Pues tampoco. O sea, los números imaginarios no van a servirme para explicar mi realidad ni para ordenar mi realidad, pero existen y lo van a ver más adelante. ¿Vale? Los que van a servir para explicar mi realidad son los números reales. Por eso se llaman números reales, porque nos permiten o son los que nos permiten darle un orden a todos los fenómenos de nuestra realidad. Y estos números reales se van a subdividir o subclasificar en otros subconjuntos. Es decir, de los números reales vamos a tener los racionales y los irracionales. En este caso, presten mucha atención, no se me espanten. Los racionales son muy fáciles de identificar. Ustedes comúnmente los conocen como números decimales o fracciones comunes.
Y en este caso, un número racional es aquel número que se puede expresar mediante la división entre dos números enteros. Repito entonces, los números racionales son aquellos que se van a poder expresar mediante la división o la fracción de dos números enteros. Por ejemplo, yo tendría un medio, yo tendría 4 medios, yo tendría un tercio, yo tendría menos 2/5, yo tendría menos 0.5, yo tendría hasta el mismo 6. ¿Por qué? Porque el 6 lo puedo expresar como 12 medios. ¿Cuánto es 12 entre 2? 6. 6. Entonces, como tal, lo podemos expresar mediante una división. Acuérdense, un número racional es aquel número que se puede expresar mediante la división o el cociente entre dos números enteros. Aquí, ojo, porque tenemos que tomar en cuenta que, bueno, vamos a poner aquí una forma sencillita que sea A entre B, ¿no? Pero vean, presten atención. B forzosamente tiene que ser diferente de 0. B tiene que ser diferente de 0. Ojo ahí. ¿Sale, vale? B tiene que ser diferente de 0. ¿Ok? Y repito, normalmente los conocemos como fracciones. ¿Sale, vale? Incluso, por ejemplo, si nosotros tuviésemos raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. 3, ¿verdad? Y el 3 lo podría expresar como 9 entre 3, ¿sí o no? ¿Cuánto es 9 entre 3? 3. 3, ¿verdad? O sea, este sigue siendo un número racional. ¿Sí me doy a entender? Ojo, porque luego la UNAM, el Poli, juega con su capacidad de abstracción de los números. Entonces es bien importante que vean la definición. El concepto de racionales es cualquier número que se puede expresar mediante la división entre dos números enteros. Ojo, que se puede expresar. Si yo lo puedo expresar mediante el cociente entre dos números enteros, ya es un número racional, ya lo es. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, si yo tengo el -5, ¿el -5 lo puedo hacer racional? Claro que sí. ¿Cómo haría racional o cómo expresaría de manera racional el -5? Menos 10 medios. Menos 10 medios, ahí está. Esa es una forma, pero a lo mejor ¿a quién? A ver, a lo mejor a Joana, a lo mejor a Joana se le ocurre otra forma de representar el -5 de manera racional. ¿Qué otra forma se le ocurre, Joana? ¿Sí puede activar su micrófono, Joana? Así. Sí. Vale. Joana, Carmona, ¿cómo se le ocurre representar de otra forma el -5? No se puede poner al revés. Bueno, 10 abajo y 2 arriba. No, no, ¿verdad? Acuérdense que siempre se divide el de arriba entre el de abajo. Sí. Entonces, búsqueme un número que dividido entre algo me dé 5. ¿Qué se le ocurre? ¿Menos qué? 50 Por entre ejemplo, 10. 50 entre 10, ahí está. Esa es una forma de representar de manera racional el -5.
Otro ejemplo que a mí se me viene a la mente, menos 5 pues puede ser igual a menos 15 entre 3. ¿Sí logran verlo? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. ¿Vamos bien? ¿Todos vamos bien? Con confianza. ¿Vamos bien todos? Sí, profe, todo bien. Eso. Dale, vale. Ahora, si los racionales son los que se pueden expresar mediante la división o el cociente entre dos números enteros, ¿cuáles creen que sean los irracionales? ¿Cuál se les ocurre? Por ejemplo, si yo les digo, es que eres algo creíble, algo increíble. Si yo digo que algo es creíble, es que se puede creer. Si yo digo que algo es increíble, ¿qué significa? Que no se puede creer, ¿sí o no? Entonces, si un número racional es aquel que sí se puede expresar entre el cociente de dos enteros, ¿cuál creen que sean los irracionales? Los que no pueden expresarse. Exactamente. Los que no se pueden expresar en forma, los que no, ay, Santo Cristo. Ahí está muy grande la letra. 16, ahí está. No, los que no se pueden expresar en forma de división porque tienen decimales infinitos no periódicos. Periódicos. ¿Qué es esto de decimales infinitos no periódicos? Cuando hablamos de una cantidad infinita, decimal infinita periódica, quiere decir que se repite siempre. Por ejemplo, si yo tengo un tercio, yo sé que un tercio es 0.333333. Ah, bueno, esto es periódico, se repite. Entonces, normalmente cuando tenemos un número que es periódico, lo que colocamos aquí es una rayita que me esté indicando lo que se va a repetir de manera periódica. ¿Sí me di a entender? Pero los números irracionales no tienen periodo. Es decir, el número de decimales es infinito, pero no se repite. O sea, va a ir variando constantemente. Por ejemplo, el más común es pi. ¿Dónde está el pi? Pi. Porque pi vale 3.141592 y sigue de manera infinita, pero no existe un periodo. Es decir, no existe una secuencia que se repita constantemente. ¿Sí me doy a entender? Otra es la constante de Euler. La constante de Euler o el número de Euler vale 2.7182 y sigue pero no es un número con decimales infinitos no periódicos, es decir, no se van a repetir. ¿Vale? ¿Vale? Otro ejemplo de un número irracional, pues, por ejemplo, sería la raíz cuadrada de 2. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 2 tiene un número infinito de decimales y estos no se van a repetir, es decir, no cumplen un periodo. Y podría ser, o más bien es 1.4142, sale, vale 13, y sigue, y nunca acaba, jamás acabaría. ¿Sí me doy a entender? Pero, si se dan cuenta, no existe
un conjunto de decimales que se repita continuamente, no hay periodo. De hecho, todas las raíces que no son enteras son consideradas números irracionales. Por ejemplo, la raíz de 3, que es 1.7320 y sigue, pero de manera infinita. Sin embargo, estos decimales infinitos no tienen un periodo, es decir, no se va a repetir. O por ejemplo otro, pues la raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de 5 es 2.2360 y sigue, pero no hay un periodo, es decir, no se repiten. Por eso son números irracionales, porque tienen decimales infinitos no periódicos. ¿Sí me doy a entender? Sí. Dudas de los números irracionales. No. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, los números reales se van a clasificar o se van a subdividir en otros conjuntos de números más pequeños. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos por un lado aquí los... ¡Ay, santo Cristo! Los enteros. Estos números enteros como tal los podemos definir como el conjunto de números positivos, negativos y el 0. Es decir, no tienen parte decimal. Por eso son enteros, porque están completos. ¿Sí me doy a entender? Repito entonces, los números enteros van a ser el conjunto de números positivos, negativos y el 0, es decir, aquellos que no tienen parte decimal. Vale, vale, a ver, este que es 18, no, aquí es 20. ¿Y cuáles son ejemplos de números enteros? Pues tendríamos el 10, tendríamos el -5, tendríamos el 30. ¿Sí me doy a entender? Dudas de los números enteros. No. Perfecto. Ahora, dentro de los enteros, vamos a tener otros números que se conocen como números naturales. ¿Y cuáles son los naturales? Pues son los enteros positivos. Es decir, cualquier número entero positivo, enteros positivos, excepto el 0. El 0 no es natural. Es decir, los naturales van desde el 1 hasta el más infinito. Repito, los naturales van desde el 1 hasta el más infinito. Vale, vale. Acá si quieren ponemos que los enteros pues van desde el menos infinito hasta el infinito. Aquí en lugar de ponerle llavecitas vamos a ponerle paréntesis para que se vayan acostumbrando. No, lo que significaban los paréntesis en conjuntos. ¿Cuáles? Los paréntesis.
Que no se tocan. Que no se tocan, que el intervalo es abierto. Muy bien. Dale, vale. Entonces, va desde el menos infinito hasta el más infinito. Y los naturales irían desde el 1, que sí se toca, hasta el más infinito, que no se toca. Es decir, los naturales son solamente positivos. Repito, los naturales son solamente positivos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? No. Perfecto. Sigo. Ahora, los naturales los vamos a subdividir en primos, compuestos, pares e impares. Vale. Bueno, en este caso, ¿cuáles son los números primos? A ver. Alondra, ¿se acuerda de cuál? Alondra, Segura, ¿se acuerda de cuáles son los números primos? Los que solamente tienen dos divisores, ellos mismos y la unidad. Exactamente, los números primos son aquellos que tienen dos divisores, ellos mismos y el 1. Vale, esos son los números primos, aquellos que tienen dos divisores, ellos mismos y el 1. Por ejemplo, hablamos de el 3. El 3 solo es divisible entre 3 y entre 1. ¿A qué me refiero con que sea divisible? A que al dividirlo da un número entero. Este es el criterio de divisibilidad. Yo sé que un número es divisible entre otro cuando al dividirlo el resultado me da un número entero. Entonces, por ejemplo, pensemos en el 5. Díganme, ¿entre qué puedo dividir al 5 para que me dé como resultado un número entero? O un número natural. ¿Entre 15? Si yo divido 5 entre 15, me quedaría un número decimal. Fíjense, voy a meterme a la clase desde mi celular. Ahí va. A ver, déjenme que entre esta cosa. Ya está entrando. Ahí va. Díganme, ¿ya ven mi celular? Ah, no. ¿Ya lo ven ahora sí? Sí. Perfecto. Entonces, si yo, por ejemplo, divido, acuérdense que la condición de que sea divisible es que el resultado sea un número que no tenga decimales. Entonces, si yo divido, por ejemplo, 5 entre 15, ¿cuánto me da? 0.333, ya es un decimal, entonces el 5 no es divisible entre 15. Dígame, ¿entre qué otro número podría ser divisible el 5? Es decir, que yo divida 5 entre algo y me dé un número que no tenga decimales. 5 entre 5. Perfecto, ese es un divisor. 5 entre 5, ¿por qué? Porque 5 entre 5 me da 1. ¿Ya lo vieron? Entonces ahí va un divisor, ahí va 1. Dígame otro divisor del 5, que al dividirlo, 1. 5 entre 1 me da 5. Y es un número sin decimales, ¿verdad? Ahí van dos divisores. A ver, díganme otro divisor del 5, es decir, otro número que entre el cual yo divida el 5 y me dé un resultado sin decimales.
Ya no hay, porque... ¿Mande? Porque si yo, por ejemplo, lo divido entre 2, ya me da 2.5, ahí va con decimales. Si lo divido entre 3, ya me da con decimales. Si lo divido entre 4, ya me da con decimales. Si lo divido entre 6, me da con decimales. Si lo divido entre 10, me da con decimales. Entonces, ¿cuántos divisores encontramos del 5? 2. 2. Entonces, si solo encontré 2 divisores del 5, ¿qué tipo de número es el 5? Primo. Primo, muy bien. A ver si es cierto. Pensemos en el 8. Dígame un divisor del 8. 2. 8. El 2, pero el 8, muy bien, aquí tenemos 8 entre 8, me da 1, perfecto. Ahí va un divisor, 8 entre 2, me da 4, perfecto. Ahí van 2 divisores. ¿Qué otro divisor? 4. 4, 8 entre 4, No. me da 2, perfecto. Ahí van 3 divisores y el mismo 1, ¿verdad? 8 entre 1 me da 8, perfecto. ¿Cuántos divisores se encontraron del 8? 4. 4, pregunta, ¿el 8 será un número primo? No. No. No, no es primo, porque tiene más de 2 divisores. Entonces, si no es primo, ¿qué tipo de número es? Pues si no es primo, es un número compuesto, que ahorita lo vamos a definir. Pero a ver, antes de llegar a la definición de compuestos, díganme, el 1, díganme, ¿cuál es el divisor que encuentra del 1? 1. 1, a ver, 1 entre 1, ¿cuánto me da 1 entre 1? 1. 1, perfecto. ¿Otro divisor del 1? 2. 2, a ver si es cierto, vamos a ver. 1 entre 2, chispas, No hay. ya me dio con decimal. Ya no hay otro, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos divisores del 1 encontramos? 1. 1. Pregunta, ¿el 1 será primo? No. No. ¿Por qué no? Porque nada más tiene un No tiene un divisor. divisor. Exactamente, pregunta de examen, anótenlo. El 1 no es un número primo porque solo tiene un divisor. ¿Y cuál es la condición de los números primos? ¿Cómo sé cuando un número es primo? El mismo y 1. Exactamente, que tenga 2 divisores. Entonces acuérdense, para que un número sea primo, forzosamente debemos de tener 2 divisores. Repito, para que un número sea primo, forzosamente debemos de tener 2 divisores. Y como el 1 no tiene 2 divisores, entonces no es primo. Por favor, anótenlo. ¿Sale, vale? Ahora vámonos con los compuestos. Los compuestos son aquellos que tienen más de 2 divisores, Esos son los compuestos, aquellos que tienen más de 2 divisores. Por ejemplo, el 8 es un número compuesto porque es divisible entre 8, entre 4, entre 2 y entre 1. Y entonces, al tener 4 divisores, tiene más de 2 divisores y eso lo clasifica como un número compuesto. Por ejemplo, el 6. ¿Cuál creen que sean, cuáles son los divisores del 6? 3. El 3, ahí va uno. ¿Cuál otro? El 2. El 2, perfecto. El 6, perfecto. ¿Y cuál más? El 1. Y el 1, ¿cuántos divisores sacamos? 4. 4, por lo tanto, ¿es primo o es compuesto? Compuesto. Es compuesto, claro que sí. Dudas de los números primos y los números compuestos. ¿Dudas? No. No. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los números pares? Estos son muy sencillitos. Los números pares son aquellos que
son divisibles entre 2. Ese es un número par. Yo sé que un número va a ser par porque es divisible entre 2, es decir, porque tiene mitad, tan, así de fácil. Por ejemplo, el 4, por ejemplo, el 6, por ejemplo, el 10. A ver, Alexa, dígame otro ejemplo de número par. El 10. El 10, perfecto. Alondra Anselmo, dígame otro ejemplo de número par. 12. El 12, perfecto. Alondra Segura, otro ejemplo de número par. El 50. 50, perfecto. Andrea Castro, otro ejemplo de número par. 16. 16, perfecto. Karen Fernanda González, otro ejemplo de número par. Ok. Hernández Flores José, otro ejemplo de número par. El 20. Perfecto. Hernández, a ver aquí, Hernández, otro ejemplo de número par. El 18. Perfecto. Rubí, ¿verdad? Sí. Vientos. Ingrid, otro ejemplo de número par. El 10. Perfecto. Iván, otro ejemplo de número par. El 14. Perfecto. Joana Carmona, otro ejemplo de número par. El 8. El 8, muy bien. Karen Yamilet, otro ejemplo de número par. 36. Perfecto. ¿Quién sigue? Carla Bautista, otro ejemplo de número par. El 22. 22, perfecto. Joana Martínez Romero, otro ejemplo de número par. 24. Perfecto. Fátima Isabel, otro ejemplo de número par. El 12. Perfecto. Brittany, otro número par. El 200. 200, perfecto. Yolo, otro número par que además sea primo. No se vale. A ver, otro número par que además sea primo. ¿Cuál? 2. Eso, vientos. Muy bien, dudas de los números pares. No, profe. Perfecto. Y finalmente, a ver, si los pares son los que tienen mitad o los que son divisibles entre 2, ¿cuáles creen que sean los impares? Los El que 3. mitad. Los que no son divisibles entre 2, no son divisibles entre 2, divisibles entre 2. Es decir, que no tienen mitad. Por ejemplo, el 3 en efecto es un número impar, el 5 es un número impar, cualquiera, repito, cualquier número que no sea divisible entre 2 es un número impar. Entre ellos, pues el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15. ¿Sí me doy a entender? ¿Dudas? No. No. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto, a ver si es cierto. Vamos a ver. Supongamos entonces que en el examen viene algo como esto. Seleccione el número racional. Ay, aquí es el. Ahí está. Y viene inciso A, raíz de 2. 1, 2, 3, 4, 5. Inciso B, viene pi. 1, 2, 3, 4, 5. Inciso C, viene raíz de 25. Inciso D, viene la constante de Euler. ¿Cuál de estos sería un número racional? Mándenmelo aquí por el chat. Mándenme inciso A, B, C o D.
un racional. ¿Ok? ¿Ok? Bien, entonces aquí, ojo, el número racional es en efecto la C. ¿Por qué? Porque la C, yo tengo raíz de 25, que es 5, porque 5 por 5 es 25. Y yo al 5 lo puedo ver como 10 entre 2, o lo puedo ver como 30 entre 6, o lo puedo ver, por ejemplo, como 20 entre 4. ¿Sí me voy a entender? Por eso es un número racional. Acuérdense que los números racionales se pueden expresar mediante el cociente entre dos números enteros. ¿Sí quedó? Sí, profe. Perfecto. Ahora aquí arribita me faltó algo. Bueno, no me faltó, pero bueno, es importante que lo conozcan, principalmente los que van para ingeniería, ¿no? O para área 1. Fíjense, cada uno de estos números tienen un símbolo representativo. En el caso de los números complejos, su símbolo representativo es una C grandota, una C mayúscula. En el caso de los reales, su símbolo representativo es una R como con doble como con doble espalda. Aquí se le pone una doble rayita. Ahí está. Los números racionales, su símbolo es una Q. Normalmente la Q, pues tiene aquí como una pancita atravesada. Los irracionales es esa misma Q, pero con una apóstrofe. Los enteros, su símbolo es una Z. Normalmente la Z tiene doble pancita, es decir, aquí se ve como el... Ahí está. ¿Dale, vale? Y los números naturales, su símbolo son también, es una N. Ahí está. ¿Sale, vale? Mayúscula. ¿Sale, vale? Ahora sí, ya que tiene los símbolos, se los reenvío al grupo. Ahí agréguenle los símbolos, por favor, porque luego en los exámenes y cuando llegamos a conjuntos y a números complejos, sí utilizamos mucho estos símbolos. Acuérdense, los números complejos es una C mayúscula, los números reales una R mayúscula, los números racionales una Q, los números irracionales una Q con una apóstrofe, los números enteros es una Z, los números naturales es una N. ¿Ya quedó complementado su apunte de matemáticas? Sí. Eso. Hacemos otro ejemplo. Dice, seleccione el número irracional. Ahora sí, acuérdense, el número irracional es aquel que no se puede expresar mediante el cociente o la división entre dos enteros. Vamos a ponerle raíz de 9, 1, 2, 3, 4, 5, inciso B, raíz de 3, 1, 2, 3, 4, 5, inciso C, raíz de 4, 1, 2, 3, 4, 5, inciso D, que sea 0.1, 1.3, y aquí periódico. Analícenlo. Aquí hablamos de un número irracional, es decir, que no se puede expresar mediante un cociente o una división entre dos enteros, y además que tenga decimales infinitos no periódicos. Ah, caray, aquí ya hay variaciones, me pusieron la C, la D, la B, la B, la B, ok, bien. Sale, vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver, esto ya se puso bueno, así que, ¿qué pasó, Iván? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver si la A puede ser un número irracional. Acuérdense que la condición es que tenga decimales infinitos no periódicos y que no lo podamos representar mediante el cociente de dos enteros. Entonces, la raíz de 9, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9?
3. ¿Y qué creen? Pues el 3 lo puedo representar como 6 entre 2. Así que este es un número racional. Y le voy a poner que es racional. O sea que inciso A no es. ¿Sale, vale? No es. Y me voy a saltar la B. ¿Sale, vale? Vamos a ver la C. La C. ¿Cuánto es raíz de 4? 2. 2, ¿verdad? ¿Y qué creen? El 2 se me ocurre que lo puedo representar como 50 entre 25, ¿no? Porque 50 entre 25 es 2. ¿Y qué creen? Como sí lo puedo representar mediante un cociente o tiene por ahí decimales periódicos finitos en este caso, pues automáticamente es un número racional. Y a ver, vamos a ver el D, porque el D está como medio raro, ¿no? Aquí el profe se puso medio complicado, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es saber que el 1.3 es periódico y desde ahí yo puedo afirmar que la D no es, porque acuérdense que un irracional tiene que ser un número que tenga decimales infinitos no periódicos. En el momento en el que yo tengo la rayita de arriba me indica que se va a repetir el periodo, es decir, que ese número decimal se repite infinitas veces, infinito, infinito, y sigue el mismo número, es decir, existe un periodo. Pero además, si yo quisiera, lo puedo representar en forma de cociente. A ver, profe, muy fácil. Yo aquí voy a tener un 1 más la parte decimal, que es la parte decimal periódica. ¿Por qué? Porque 1 más 0.3 periódico, pues es 1.3 periódico. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Perfecto. Ahora, el 0.3 periódico lo puedo representar mediante una fracción. ¿Qué fracción me da el 0.3 periódico? 1/3. 1/3, claro que sí, ahí está. Y entonces, este 1 más 1/3 lo puedo representar en forma de fracción impropia, como con la ley del Dorito. 3 por 1, 3 más 1, 4. Oiga, profe, pero eso no nos lo ha enseñado, ya lo sé, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos fracciones. Y aquí ya va a quedar que 1 más 1/3 me da 4/3. Y entonces, ¿qué creen? Este 1.3 sí lo pude representar en forma de una fracción. Por lo tanto, es un número racional. Y entonces, ¿cuál es el único que tiene decimales infinitos no periódicos? El inciso B. Esta es mi respuesta correcta. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sí. Sí, perfecto. ¿Cómo ven? ¿Ya están listos para el examen de la sesión del día de hoy de este tema? O hacemos otro ejemplo, como ustedes me digan. Del examencito, ¿cuántos son? A ver, son nada más 6 preguntitas, está bien fácil. Y literal, literal, solamente les pido que identifiquen números racionales y números irracionales. Es lo único que tenemos que hacer. Y están igualitos a esos que hicimos aquí. ¿Hacemos ya el examen? O o hacemos otro ejemplo, como ustedes me digan. Uno más y ya. Uno más, va. Dice, seleccione el número irracional. Ahí está. Inciso A, 1.5. Inciso B, raíz de 16. Inciso C, que sea raíz cúbica de 8. E inciso D, que sea raíz cuadrada de 2. Acuérdense, la condición es que no lo
pueda expresar mediante un cociente y que tenga decimales infinitos no periódicos. A ver, ¿cuál sería la? A ver, ya están llegando, ok, muy bien, por ahí va, ok. Eso, órale. Muy bien. Efectivamente, aquí hablamos de. La respuesta correcta es D. ¿Por qué? Porque el 1.5, pues, ¿qué creen? Sí lo puedo expresar mediante una división. Muy fácil. ¿Cuánto es 3 entre 2? 1.5. 1.5. ¿Y qué creen? Ya estoy expresando mi 1.5 en forma de fracción. Por lo tanto, ¿qué tipo de número es si lo puedo representar en forma de división o de cociente o de fracción? Racional. Eso, es racional. Claro que sí. Ahora, el raíz de 16. Raíz de 16. ¿Cuánto es? 4. Eso, mero. Y si yo quisiera representar al 4 en forma de cociente, ¿podría hacerlo? ¿Cómo lo haríamos? 8 medios. 8 medios, ahí está. Y entonces, si lo puedo representar en forma de 8 medios, ¿qué tipo de número es? Racional. Eso, mero, es racional, muy bien. Y luego tenemos raíz cúbica de 8. Profe, pero no hemos visto raíz cúbica. Ah, bueno, si la raíz cuadrada me está demandando un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me dé lo de adentro, pues la raíz cúbica me pide un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé lo de adentro. Entonces díganme, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 8? 2. ¿El 2? El 2, exactamente. El 2, efectivamente. Entonces, la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 por 2, 3 veces, me da 8. Y entonces, raíz cúbica de 8, que me da 2, ¿cómo lo podría representar en forma de fracción? ¿Si puedo o no puedo? Sí. ¿Cómo? 4 medios. 4 medios, ahí está. Y entonces, si lo puedo representar en forma de fracción, ¿qué tipo de número es? Racional. Cole, racional, efectivamente. Pero, por ejemplo, si yo saco raíz cuadrada de 2, nosotros tenemos que la raíz cuadrada de 2 me va a dar 1.4142 13, 56, 23, 7 y sigue de manera infinita. Pregunta, ¿estos decimales se repiten? Es decir, ¿existe algún patrón que me diga que se están repitiendo? No. 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 Entonces, como no existe un patrón que me diga que se repiten, esto quiere decir que son decimales infinitos no periódicos. Y al tener decimales infinitos no periódicos, ¿qué tipo de número es? Irracional. Irracional. Y entonces, pues mi pregunta de examen me está pidiendo un número irracional. Por lo tanto, el único número irracional que tenemos ahí sería raíz de 2. Mande, Iván. Entonces, ¿se pueden repetir varios números? O sea, un conjunto de varios números. A ver, ¿cómo otra vez? Siempre, por ejemplo, en el de arriba, el 0.3 periódico, se repite, Ah, pero puede que se repitan varios números. sí, claro. Puede que se repita algo como esto, fíjese. Que tengamos 5.15. Y si yo la rayita la pongo sobre el 15, esto significa lo siguiente. Significa que esto es 5.15, 15. ¿Sí yo doy a entender? Sí.
Eso existe, el periodo puede ser de 1, de 2 decimales. Los más comunes son de 1 o de 2, sí puede haber de 2. Ok. ¿Sale, vale? ¿Dudas? Profe, entonces, ¿el que puso el de 5 es irracional también? ¿O es Efectivamente, es racional. Ok. ¿Por qué? Porque se repite el periodo. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, para que no nos quede la duda. Vamos a ver, fíjense, voy a meter mi celular otra vez, porque ya saben que aquí lo demostramos todo con hechos, ¿no? Que no haya lugar a duda. Otra vez, unirse de nuevo. ¿Cómo le hacía? Ya se me trabó esta cosa, ya se destrabó. Ahí va. Fíjense, ¿eh? Vamos a ver, entramos con la cuenta de la UNAM. Ahí va, ahí va. Ahí está. Unirse. Ya me estoy metiendo. Les voy a compartir mi pantalla, ¿eh? Ahí va. Entrar, compartir pantalla, empezar a compartir. Muy buena pregunta, Iván. Se ve que va para ingeniería. Sí, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Vientos. Ahí va, vamos a ver. Ahí está. Calculadora. Ese celular está bien lento. Yo creo que voy a usar el otro para la calculadora. Ahí está. ¿Ya ven mi calculadora? Sí. Va. Vamos a ver. Imagínense entonces que yo voy a poner la siguiente fracción. 12 entre 11. Ah, caray. ¿Ya vieron cuánto me da? 1.090909, ¿ya vieron? Sí. Entonces eso lo podríamos expresar de la siguiente manera. Lo podemos expresar, podemos decir que 12 onceavos es igual a 1.09 y aquí le ponemos el periodo. Y como lo podemos representar mediante el cociente entre dos números enteros, ¿qué tipo de número sería este? Racional. Eso, mero, es un número racional. Claro que sí. ¿Sale, vale? ¿Dudas? Sí, maestro, es que una pregunta. Es que dice que el C es 1.09, pero varias veces se repite el 0.9 porque es racional. Ajá. Es racional porque la repetición es la misma. O sea, se repite 1.090909090909, es decir, existe un periodo. Fíjese, y aquí la definición me dice que un número racional es aquel que se puede expresar mediante la división entre dos números enteros, aunque exista un periodo. Aquí, en los irracionales deben de ser no periódicos, es decir, los decimales infinitos no se deben de repetir. Pero aquí abajo, como se está repitiendo el 0909090909, sí hay un periodo. Al haber un periodo, automáticamente deja de ser irracional y se convierte en racional, porque como tiene un periodo, quiere decir que sí se puede representar mediante una fracción. ¿Sí me voy a entender? Sí, Sí, y por gracias. ejemplo, no, vea, por ejemplo, si yo voy a buscar, fíjense, valor de pi. Vamos a buscar valor de pi, les voy a poner una imagen para que vean cuánto vale pi. O sea, porque ustedes en la secundaria, en la prepa, les dicen, pues vamos a aprendernos pi, ¿no? Y les dicen, pues 3.1416. Pues, ¿qué creen? Han vivido engañados toda su vida, porque pi no vale eso. Ahí están truncando el potencial de pi. Fíjense, vean cuánto vale pi. Y sigue, o sea, podríamos ir de aquí a la luna y de regreso y los decimales seguirían. Pi vale 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46. Pregunta, ¿existe algún patrón? Es decir, ¿se está repitiendo? No. 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 Entonces, como no se repite, este número
automáticamente al tener decimales infinitos no periódicos, es decir, que no se repiten, deja de ser racional y se convierte en un número irracional. Irracional. Exactamente. ¿Sí quedó? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿Sí disipé su duda? sí, ya entendí. Bien, pues bien, no, con confianza. Ustedes pregúntenme, si yo en algo no fui claro, yo lo arreglo y busco explicarlo de otra manera para que sea claro. Ahí está, es irracional, que es el valor de pi. Ahí está. Profe, una pregunta. ¿Y entonces Sí. por qué dicen que vale 3.1416? Porque lo que hacen los profesores para ser más prácticos es redondear. Si se da cuenta, tenemos 3.141592. Entonces, como este es un 9, lo que dicen, pues lo redondeamos al que el 5 suba al inmediato superior, que es el 6, y por eso decimos 3.1416, para que nos evitemos todo esto y poder hacer las operaciones más rápidas. Entonces, si viene una pregunta de examen 3.1416 y 3.15, ¿cuál sería la respuesta correcta? En ese caso no le van a preguntar el valor de pi, lo que le pueden preguntar es algunas operaciones en donde se usa la constante pi, pero para eso se utiliza el valor de 3.1416, si ahí se lo ponen en el examen, o se utiliza pi como una variable, como una constante. Pero el valor de pi como tal no se lo preguntan, o sea, no le van a decir cuánto vale pi. Le van a dejar ejercicios en los que tenga que usar pi. Y ahí o pueden usar pi como una constante que aparece en el resultado, o le van a decir qué valor de pi van a tomar. Casi siempre toman el 3.1416. ¿Sale, vale? Sí, profe, gracias. No, a usted por preguntar. Vientos, ahí va. Entonces les mando captura de pantalla de sus ejercicios. Como ven, ya les dejo su examencito. Son 6 preguntitas con base en esto, literal, así como estos. Lo único que tienen que hacer es identificar cuál es el número racional y cuál es el número irracional. ¿Ya? ¿Se animan o no? ¿O hacemos otro? Sí, examen. ¿Ya el examen? Va. A ver, si es cierto. Profe, ¿Sí mandé? yo le puedo mandar mi examen al rato, es que acabo de llegar. Claro que claro que sí, Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, bueno, tengo a- que ver toda la clase. sí, claro que sí, no se preocupe. Ahorita termino de la grabación, la subo al Classroom y ahí la revisa toda, ¿va? Vale, sí, gracias. No, ¿de qué, Fer? Ahí les va el examencito. Se los mando por aquí. Ahí está. Y se los mando también por WhatsApp. Ahí está. Revísenlo y de una vez déjenme ya. Detengo la grabación.